Muy buenas noches, estimados compañeros, estimado docente. El día de hoy vamos a realizar un debate del grupo número 5 de la materia de planificación nacional. El tema tenemos como deuda externa, perilinceamiento de creadores, acuerdos al FMI y la reestructuración de bonos soberanos periodo 2017-2021. Qué interesante poder conocer sobre este tema que es tan apropiado para nuestro Ecuador. Como primera pregunta tenemos, en enero del 2020, la deuda pasó de 38,53% al 42,72% del PIB en un solo mes a otro. ¿Eso le puede pasar a cualquier gobierno o hubo alguna negligencia? Realmente no considero que haya habido alguna negligencia en la gestión de un mes en específico. Lo que realmente ocurrió es lo que se conoce contablemente como el efecto denominador, ya que si revisamos dentro de la tabla que hemos realizado durante el trabajo, observamos que la deuda para el enero del 2020 fue de 41.747, 62 millones apenas, y con la variación de diciembre del 2019 hay una variación de apenas del 0,63%, lo que demuestra que el gobierno como tal no adquirió una mayor deuda, sino que fue el corte mensual normal que se da. Lo que se ve, el salto drástico del indicador desde de 38,53 a 42,72. Eso explica que lo que en realidad pasó fue que la base del PIB anual fue la que se redujo, ya que hubo una reducción de casi 10.000 millones de dólares, lo que cayó el PIB, lo que se traduce en que la producción nacional para el 2020 bajó, y esto se traduce en la pandemia del COVID-19, ya que obviamente esto limitó la economía, y lo que fue que superó el límite referencial del 40% que se estableció, y de esta manera se estableció la técnica del mundo. Entonces no creo que en realidad haya sido un problema del gobierno como tal, y también le puede pasar a otro país, ya que es algo, un efecto externo lo que en realidad sucedió para este caso. Excelente tu aportación, Julie. Me parece muy acertada tu respuesta hacia la pregunta. Como segundo punto, segunda pregunta. Entre el 2017 y el 2021, la deuda creció entre 18.492 millones. ¿Ese dinero se sintió en la vida del ecuatoriano promedio o simplemente desapareció en un papel? Puedo comentar que no se afirma de ese dinero que haya desaparecido, pero tampoco que se haya traducido en una mejora evidente para el ecuatoriano promedio. Gran parte del endeudamiento se destinó a cubrir déficits de fiscal, pagar obligaciones previas, mantener el funcionamiento del ecuatoriano y enfrentar la emergencia sanitaria conocida como el COVID-19. Además, una parte importante se utilizó para reestructurar deudas existentes, por lo que no todo el financiamiento se convirtió en nuevas obras o servicios visibles para la población. En consecuencia, aunque el endeudamiento ayudó a evitar una crisis fiscal mayor, su impacto directo en la calidad de vida de la mayoría de los ecuatorianos fue muy limitado. Entonces, vamos con la pregunta de Nicole. Nicole, coméntanos. En diciembre del año 2020 llegamos a 46,44% de deuda del PIB. El peor registro del periodo, la cual fue el COVID-19, el COVID solo mostró lo que estaba mal. ¿O qué dices tú? Sí, el COVID fue un detonante para mostrar lo que ya se venía arrastrando, ya que a diciembre del 2020 entramos en la relación deuda-PIB, se alcanzó el 46,44%, mientras que en el 2017 fue del 29 al 85%, y en el 2019 podemos evidenciar que fue del 38,53%. Esto nos dice que la pandemia solo aceleró y evidenció un problema que ya se venía desarrollando en los años anteriores. Por lo tanto, el Estado se vio obligado a tener un financiamiento adicional, haciendo que el indicador se disparara hasta su máximo histórico. En consecuencia, la pandemia solo actuó como el catalizador, nada más. Qué interesante, Stephanie. Muchas gracias por tu respuesta. Como siguiente, el 2019 la deuda creció en 5.780 millones en un solo año, el mayor salto de periodo. Un acuerdo con el FMI para ordenar las cuentas termina endeudando más o menos al país.
En el año 2019 podemos decir que Ecuador registró el mayor salto de una deuda del periodo con un aumento de 5.780 millones, precisamente cuando comenzaron los desembolsos ligados a los acuerdos con el FMI. La deuda creció el 16,19% en un solo año, por encima del crecimiento del PIB, lo que elevó al indicador de deuda PIB al 33,21%. Podemos decir que el acuerdo no buscaba endeudar más, sino estabilizar la economía. Desde esta perspectiva, el acuerdo con el FMI no tenía como objetivo reducir la deuda de inmediato, sino evitar una crisis mayor. El financiamiento permitió mantener liquidez, cumplir obligaciones urgentes y evitar un colapso fiscal en un contexto de bajo crecimiento y posteriormente lo que veníamos viviendo con la pandemia. Además, el acuerdo facilitó la reestructuración de bonos en el año 2020, lo que alivió presiones de pago a corto plazo y mejoró el perfil de vencimientos. Es decir, aunque el saldo de la deuda aumentó, se logró ordenar el tipo de la deuda y ganar más tiempo para poder tener una recuperación en la economía. Excelente, excelente conocer este tipo de opiniones tan importantes en temas tan fragmentables como este. Por último, vamos a culminar con esta pregunta. Si el PIB cayó el 10% en el 2020 y la deuda siguió subiendo, ¿tiene sentido seguir midiendo la salud financiera de un país o un ratio deuda de PIB? ¿O ese indicador nos está mintiendo? ¿Qué opinas? Bien, esa es una pregunta muy interesante y también tiene algo de trampa, pero vamos a responderle como es, como se merece. El ratio deuda-PIB es un indicador que se usa en todos los países y ese se usa para medir la salud financiera del país y tiene que ver directamente con la medición entre lo que se debe y la producción del país. Pero en un choque como el del 2020 empieza a distorsionar la realidad. ¿Por qué? Porque el nivel de deuda así haya mantenido. Recordemos que la producción bajó en ese año, entonces el ratio deuda-PIB va a aumentar. Y aquí lo podemos ver tranquilamente, Ecuador no se endeudó el doble en ese año, porque el saldo pasó de 41.500 millones aproximadamente en diciembre a 45.000 millones 400 a diciembre de 2020. Pero existe un incremento de 3.893 millones aproximadamente. Es una comparación moderada con los años anteriores, pero el PIB se desplomó de 107.000 millones a 97.000 millones, una caída del 9,24% en términos nominales, pero la contracción del denominador explica gran parte de este saldo deuda PIB, que pasó del 38,53% a 46,44%. Entonces, ¿hay algún tipo de confusión o nos está mintiendo el indicador o el ratio deuda PIB? Yo creo que no exactamente. Lo que está haciendo realmente el trabajo que se hace normalmente en la economía. ¿Cuánto debemos, sí, en relación a la cantidad de producción? ¿Sí? Entonces, podemos decir que es una información válida, sí, pero el problema es cómo lo vamos a interpretar nosotros, o cada quien lo puede interpretar como quiere, pero vamos a usarlo como algo dinámico, no como un techo fijo del 40%, porque sabemos que el PIB o el nivel de deuda no puede superar el 40% del PIB, pero en Ecuador eso se ha ido modificando con el paso de los años y también de acuerdo al gobierno, ¿sí? Entonces, en un año de pandemia, entonces no podemos reprochar el indicador o decir que ese indicador ya no sirve, ¿sí? Porque simplemente está haciendo el trabajo que se hace normalmente en la economía.
Perfecto, perfecto haber escuchado cada una de sus partes. Esto fortalece mucho el tema de la deuda externa y el perfilamiento de los acreedores. Entonces, les agradezco mucho por sus intervenciones. Nos veremos en una próxima y muchas gracias.